Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Podríamos decir que la carne es un alimento imprescindible para los niños? Cuando hablamos de las dietas infantiles, tenemos que tener en cuenta que la etapa infantil es larguísima, incluye desde el nacimiento hasta los 18 años y por lo tanto la variabilidad en la ingesta de alimentos a lo largo de todo ese periodo es bastante grande, sobre todo en la variedad o en el número de alimentos que se van incluyendo y en la forma de preparación y en la cantidad, en la ración que se ingiere. Es decir, no es lo mismo, evidentemente, la cantidad de alimentos que ingiere un niño de 2 años que la que ingiere un adolescente de 16 o 17 años. O sea, ahí tenemos evidentemente una variabilidad enorme. Pero vamos a centrarnos hoy en esa carne, ¿no? ¿Es realmente buena la carne para los niños? Bueno, pues dentro de la dieta infantil, siguiendo un patrón alimentario omnívoro, es decir, que se incluyen todos los grupos de alimentos, es un alimento, podríamos decir, la carne imprescindible por su aporte en proteínas, en vitaminas, en minerales, en hierro, en zinc, en yodo, en vitaminas del grupo B y además en proteínas de alto valor biológico. Vamos a ir un poquito para atrás, ¿no? Los niños están en una etapa de crecimiento enorme, súper acelerada, sobre todo en algunas franjas de edad, y necesitan el aporte a través de la dieta de todos aquellos nutrientes que favorezcan o que permitan ese crecimiento, y entre ellos están, por segurísimo, las proteínas. Una dieta baja en proteínas no ayuda al crecimiento de los niños, por lo tanto nos tenemos que asegurar de que el aporte proteico es adecuado y es suficiente y además proporciona todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué alimentos son los que proporcionan proteínas de alto valor biológico? Es decir, con todos los aminoácidos esenciales: la carne, el pescado y los huevos principalmente. De manera que serían 3 grupos de alimentos que deberían estar incluidos en la dieta de los niños, porque son, como os digo, nutricionalmente muy densos para favorecer el crecimiento en la etapa infantil. Y me diréis ahora, ¿y qué ocurre con los niños que siguen dietas vegetarianas o veganas? Que evidentemente ese aporte de nutrientes, ese aporte de proteínas a través de la dieta lo tenemos que planificar a la perfección. ¿Por qué? Pues porque casualmente los alimentos más ricos en proteínas no son los que más gustan a los niños habitualmente. En algunos casos puede que sí. ¿Cuáles serían? Las legumbres, los frutos secos y las semillas. Frutos secos y semillas, dependiendo de la edad de los niños, podemos tener ciertas dificultades a la hora de introducirlos. Tendríamos que hacerlo con las texturas adecuadas, triturados o en forma de harinas, formando parte de otras recetas. ¿Por qué? Por el riesgo de atragantamiento, que es enorme en niños menores de 5 años. Y en esa etapa, esos alimentos deberían ir con texturas adaptadas. ¿Qué ocurre con las legumbres? Bueno, pues que las legumbres que se deberían consumir en diferentes formatos: garbanzos, lentejas, alubias, soja, derivados de la soja que nos ayudan a aumentar ese aporte proteico, pues se deberían consumir a diario y además más de una vez al día. Y eso a veces puede causar ciertos problemas digestivos también a la hora de digerir la fibra que contienen esos alimentos, en el caso especialmente de niños pequeños, porque necesitarían una adaptación, un desarrollo mayor de su sistema digestivo. Digo, problemas que podrían aparecer, que no siempre aparecen. Pero como hoy vamos a hablar de la carne, dejamos ese aporte de proteínas a través de alimentos de origen vegetal, las dietas vegetarianas o veganas, si queréis, para otro vídeo, que ya sabéis, me lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios.
Dentro de ese aporte de proteínas que hemos dicho que es fundamental para el crecimiento de los niños, hoy nos centramos en el aporte a través de la carne. ¿Cuántas veces a la semana tendría que comer un niño carne? Pues podríamos decir que al menos una vez al día, alternándolo con otros alimentos. En algunas ocasiones podría ser que no entrase a formar parte de la dieta ese día. Vamos a dejarlo entre 5 y 8 raciones, 9 podría ser. A veces pueden coincidir 2, una de carne roja y una de carne blanca. ¿Y por qué os digo que tendríamos que ir variando? Pues porque vamos a incluir también los huevos y el pescado. Si al mediodía se come carne, a la noche podría ser huevos o pescado. Si a la mañana se come pescado, a la noche podría ser huevos o carne. Es decir, vamos alternando esas raciones o ese aporte de alimentos para evitar repetir demasiado el mismo alimento. Pero aquí nos encontramos siempre con una dificultad, el pescado, que no les gusta tanto a los niños, a veces nos da más trabajo también a los padres, pues porque tiene espinas, porque es perecedero, porque nos tenemos que acordar de sacarlo con tiempo, diferentes dificultades que nos hacen muchas veces aumentar las raciones de carne en sustitución de esas raciones de pescado. Pero claro, cuando hablamos de carne, no todas las carnes son iguales. Hablamos de carnes frescas, naturales, es decir, sin procesar. Sin procesar me refiero a que una carne sin procesar sería un filete, por ejemplo. Si ya empezamos a marinar, a utilizar embutidos, a utilizar derivados cárnicos, la dieta empeora radicalmente. De hecho, si nosotros vamos a esos famosos estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud catalogando como carcinógeno el consumo de carne, nos encontraremos en que como carcinógeno solo se encuentran los derivados cárnicos y no asociado directamente a la carne, sino a los aditivos que suelen contener. Por lo tanto, el consumo de derivados cárnicos, en este caso, en el caso de los niños, tendría que ser mínimo o evitarlo, y sin embargo el consumo de carnes frescas y naturales están catalogadas como posiblemente carcinógenos, es decir, no está demostrado que tengan propiedades carcinógenas. De hecho, actualmente parece que esas investigaciones están un poco en duda, ¿no? Cuando hablamos, como os digo, de alimento natural, sin estar procesado. Por lo tanto, es seguro totalmente el consumo de carnes en la dieta de los niños. Y no es que sea seguro, es que en algunos casos, como os digo, podríamos considerarlo incluso un alimento imprescindible para mejorar el aporte de aquellos nutrientes que necesita en mayor cantidad para mejorar o para asegurar ese crecimiento y desarrollo. Si no se puede consumir carne por la razón que sea, tendríamos que ajustar con otros alimentos el aporte de proteínas. Y en esos casos, evidentemente, ya os digo que muchas veces alimentos imprescindibles 100% no habría ninguno, pero nos podría llevar más trabajo mejorar ese aporte dietético de las proteínas, y no solo de las proteínas, sino también de otros componentes como puede ser la vitamina B12 y el hierro a través de la dieta. También es importante que tengamos en cuenta las raciones, es decir, qué cantidad de carne debemos introducir en la dieta en función de la edad. La carne la podemos introducir a partir de los 6 meses con la alimentación complementaria, siempre con el formato, con las texturas adecuadas para que sea su consumo seguro para los niños, pero por ejemplo, para que nos hagamos idea de esas cantidades, un niño, un bebé de 6, 7, 8 meses necesita alrededor de 30 gramos de carne, que es un trocito así de pequeño. A medida que van creciendo, pues 2, 3 años, 50 gramos, un trocito también bastante chiquitín de carne. Si seguimos progresando a lo largo de la etapa infantil, llegamos a la adolescencia y serían unos 100-150 gramos de carne. Un filete, pues como una mano aproximadamente.
¿Qué ocurre? Que muchas veces los padres cocinamos y servimos en el plato raciones muy superiores. De ahí que muchas veces escuchemos, es que los niños consumen demasiada proteína. No es que tengan demasiada proteína en su planificación dietética, sino que les servimos raciones demasiado grandes para lo que necesitan. Además, también tenemos que tener en cuenta el tipo de carne que elegimos, que podemos tener carnes blancas y carnes rojas. En ambos casos serían recomendadas para la dieta de los niños. Las carnes blancas son más ricas en vitaminas del grupo B, las carnes rojas contienen más hierro, más vitamina B12 y mayor cantidad de zinc, por ejemplo. A nivel nutricional tienen pequeñas variaciones. Además, dentro de cada una de ellas podemos distinguir carnes magras y carnes grasas. Por ejemplo, dentro del pollo es más magra la pechuga y tiene un poco más cantidad de grasa las patas, los muslos. Dentro de las carnes rojas ocurre lo mismo. También tenemos piezas de carne que contienen más grasa y otras que son más magras. Os digo esto porque a veces confundimos la carne blanca con carne magra y la carne roja con carne grasa. En ambos casos podemos hacer clasificaciones. Aunque también es verdad que a veces la carne roja siempre contiene mayor cantidad de grasa que las carnes blancas que contienen más grasa. A veces nos dejamos equivocar un poco por el color de la carne. Las carnes blanquitas nos pueden parecer, como os he dicho, carnes blancas, pero a pesar de ese color clarito, la carne de cerdo, por ejemplo, es carne roja. En esa variabilidad que tenemos en las raciones, evidentemente es donde podríamos tener ahí el quid de la cuestión del exceso de proteínas en la dieta de los niños, pero que siempre y cuando vayamos valorando adecuadamente va a ser aquello que nos ayude a que el crecimiento sea más adecuado. Así que no tengáis miedo a incluir la carne en la dieta de los niños, pero eso sí es importantísimo que elijamos la carne adecuada, como ya os he explicado. No es lo mismo esos derivados cárnicos que les gustan tanto a los niños o los procesados, como por ejemplo carnes trituradas que vienen ya rebozadas, prefritas, con un montón de aditivos, que comerse un filete o una pechuga de pollo. O sea, para nada estamos incluyendo el mismo alimento en la dieta de los niños, así que siempre alimentos naturales y cocinados de manera sencilla, horneado, plancha, o incluso podemos aprovechar para elaborarlos con vegetales de acompañamiento. Una receta que gusta muchísimo a los niños, rica en vegetales, suelen ser las albóndigas. ¿Por qué? Pues porque la salsa es verdura pura, cebolla, zanahoria, podemos incluirle también calabacín, poner unos guisantes de acompañamiento, lo cual estamos camuflando en parte esas verduras, pero por supuesto que se están consumiendo. Así que la forma de cocinar, dependiendo de la etapa de la edad infantil, nos puede ayudar incluso a introducir otros alimentos con mayor facilidad. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.